Buenos días, estimados colegas, señor vicerrector de investigación, doctor Cordero. Vamos a tocar un tema que antecede incluso ya a las dos intervenciones que han hecho los colegas y también el tema que ya veníamos trabajando el día de ayer, ¿no? Y es que las competencias investigativas involucran todo un quehacer, ¿no? Es un conjunto de dominios, de capacidades y habilidades que van más allá de lo cognitivo. O sea, no solamente basta el conocer, no solamente basta tener el fundamento teórico, sino también el cómo uno va a utilizar esa información, utilizar ese conocimiento. Y cuando hablamos de ética, efectivamente, porque esa es una de las competencias investigativas también que se debe tener, ¿no? No vamos a entrar a tallar más sobre la competencia en sí, porque ya ha sido trillado, creo que este tema, la semana pasada también estuvimos tocando este mismo tema, solamente es para mencionar la transición de lo que es la definición de la competencia y por qué se está trabajando la competencia en el sector educativo. Entonces vamos a ver rápidamente nada más qué es en sí la competencia, para qué sirve y cuál ha sido ese proceso de transición y qué características, qué soportes fundamentales deben tener para ser consolidada como tal, ¿no? Entonces vemos ya, sabemos que hasta el cansancio uno de los pioneros o de los últimos investigadores como es Tobón nos ha mencionado que ya la competencia involucra inclusive un conjunto más de estas habilidades éticas y morales, o sea, va más allá inclusive ya de lo cognitivo, ¿no? Entonces es un saber hacer en contexto o saber situado que privilegia la comprensión, el análisis y la crítica de los conocimientos. Entonces, porque aquí estamos abarcando ya no solamente la competencia de básica regular, de educación básica regular, nos hablamos ya de una competencia a nivel profesional, a nivel superior universitario. Entonces, cuando hablamos de a nivel superior universitario, vamos a criticar no solamente la información que nos brinda, sino esos conocimientos que vamos recogiendo de los maestros. Yo recuerdo mucho cuando era estudiante aquí en la universidad, tenía el maestro de lingüística que siempre nos decía, ¿no? Según tal autor, esta es la definición, pero a mí me parece, ¿no? Yo pienso, yo creo, ¿no? Que debe ser así. Y nos daba la participación y la intervención a cuestionar un poco, ¿no? De no ver, recuerdo este curso de lingüística, ¿no? De no solamente ver el significado y el significante, sino ver un poco más. Entonces, cuando hablamos de competencia a nivel superior universitario, vemos que este trabajo, este dominio de conocimientos, este dominio de capacidades y habilidades va más allá de solo la adquisición de este mismo, ¿no? Son capacidades complejas que poseen niveles de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones correspondientes a diversos ámbitos de la vida humana, profesional y social. O sea, es algo muy bien práctico, decir, ¿no? Oye, yo sé bailar. Sí, yo sé bailar, yo soy competente, ¿no? Pues demuestra, baila entonces, ¿no? O sea, la competencia es eso, la competencia es ese saber hacer. O sea, no basta solamente con decir yo sé, sino es que tú actúes, que se evidencie, que se ve en tu desempeño. O sea, esa es la competencia. Entonces, lograr adquirir una competencia, bueno, terminaríamos, como diría Román Martiniano, este español, ¿no? La competencia simplemente sería como una utopía, ¿no? Es decir, moriremos en el intento por llegar a ser competentes. Sin embargo, habría también microcompetencias, ¿no? Que las vamos adquiriendo en el transcurso de la vida. Y esta competencia que involucra, ¿no? Articula la teoría con la práctica. Entonces ya no solamente es enfocar la parte teórica, el marco, sino también ver desde su praxis, ¿no? Despierta una mayor motivación, porque cuando hablamos de competencia, no solamente por el hecho de querer ganar, sino el hecho de querer hacerlo bien, hasta inclusive una automotivación. Se aprende a trabajar en equipo. Esta es una de las características básicas y fundamentales del trabajo en equipo. Por eso algunas universidades privadas, incluso dentro del curso de investigación formativa, se hace investigación en equipo, ¿no? O sea, trabaja en equipo. O sea, aquí en la universidad trabajamos solamente investigaciones individuales, ¿no? Pero en la malla curricular de algunas universidades privadas se trabaja dentro del curso de investigación formativa, o también que lo llaman estrategias de aprendizaje, trabajan los proyectos de investigación en equipo. ¿Por qué? Porque ahí se van afianzando, se van intercambiando las experiencias, intercambiando las capacidades y las habilidades de todos los estudiantes, ¿no?
Se desarrollan habilidades de comunicación y pensamiento crítico, ¿no? Comunicación es mucho más amplio. No solamente el hecho de hablar de manera oral, también la manera, la escritura es uno del talón de Aquiles de la educación, ¿no? La expresión oral es, por su naturaleza, es fluida, pues es efímera también, pero el hecho de tener una competencia comunicacional escrita es mucho más repensada, y porque esta información que nosotros vamos adquiriendo va a perdurar en el tiempo, ¿no? A diferencia de la oralidad. Y el pensamiento crítico, ¿no? Buscábamos información hace un par de semanas, estamos en plena elaboración de un texto por competencias, y entonces, ¿qué cosa es el pensamiento crítico? Involucra todo un enfoque y un paradigma, ¿no? Y desde cuándo se viene desarrollando este pensamiento crítico, pero que con el transcurrir de los años se nos ha quedado solamente en el análisis, ¿no? Se aborda solución a problemas de manera global, ¿no? Entonces, si tú eres competente en lo que tú dices ser, pues tienes que aprender a solucionar los problemas que están en el entorno, que tienes dentro de tu contexto, dentro de tu sociedad. Entonces, si tú eres un educador, estarías en las condiciones de ser competente, tendrías las condiciones de poder solucionar los problemas educativos que están dentro de tu entorno, ¿no? Y sin ir muy lejos, nuestros estudiantes, desde la práctica pedagógica, por ejemplo, ellos ya deberían empezar a mirar con otros ojos, o tal vez a detenerse y observar cuáles son los problemas más recurrentes que se dan en las aulas, ¿no? Y este profesor conductor, por ejemplo, también tendría que ser otro investigador que pueda orientar y pueda llevar a cabo, encaminar un proceso metodológico de investigación, ¿no? Se adquiere actitud hacia el cambio y hacia la innovación. De hecho, un enfoque, un paradigma no es tan sencillo de poder asumirlo, ¿no? Como tal, es un proceso complejo, no va a ser tan sencillo poder cambiar de un enfoque a otro. Es decir, el profesor que estaba acostumbrado a llegar al salón y dar cátedra abierta, ¿no? Hacer lo que yo estoy haciendo ahora, ya no, ¿no? Porque si hablamos de una competencia, va a tener que no solamente el profesor lo diga, sino que el estudiante también lo descubra. Sin embargo, ahí también hay discrepancias, ¿no? Porque el alumno, cuando desconoce y no tiene ese saber previo, esos conocimientos básicos, ¿cómo va a llegar a descubrir? O sea, también hay vacíos, hay brechas en esta parte de la competencia, ¿no? Se aprende a tomar decisiones, ¿no? Ese es ser un ser competente, ¿no? Que no está esperando ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar con docentes en la capacitación docente, y siempre me preguntan: profesor, usted es de comunicación, ¿y qué hago para mejorar la tildación? O sea, están esperando que tú le des la respuesta, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuántos años tiene trabajando usted en la práctica? Bueno, tengo 14 años. ¿Y qué ha hecho hasta ahora? ¿Qué estrategias ha trabajado hasta ahora? Entonces están esperando como que la pastilla, el ingrediente que uno le dé para dar la solución. Y la idea es que el propio maestro, el propio estudiante aprenda a descubrir también, ¿no? Y esté con este punto importante, que es aprender a tomar decisión frente a un problema. O sea, criticamos mucho a veces el currículo, criticamos teorías, pero no solamente basta con criticar, sino subir un peldaño más. Y ese peldaño más es la propuesta, y esa propuesta está en la toma de decisiones, ¿no? Propicia el sentido de responsabilidad, solidaridad y compromiso social, ¿no? O sea, el ser competente no solamente basta el conocer, como Goleman nos hablaba, ¿no? O sea, cuán importante es el manejo del dominio interpersonal también. No basta solamente con la cantidad de información o el conocimiento teórico que adquieras, sino es que cómo tú vas a poder trabajar de manera solidaria y comprometida dentro de tu entorno social. O sea, ¿para qué finalmente estás ejecutando las acciones, ¿no? El desarrollo del pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Todas estas características son las que Torres nos plantea como básicas para un desarrollo por competencia. Vamos a pasar rápidamente, ¿no? La transición de los enfoques de la competencia, ¿no? Desde un enfoque conductual, funcionalista, constructivista, hasta el último de la complejidad o complejo por todo. En el enfoque conductual, pues privilegia la gestión de los talentos, por eso es que menciona que las instituciones educativas formen personas con mayores posibilidades de insertarse con éxito en el mundo laboral, porque su intención era netamente esa, ¿no? Entonces, ese es desde un enfoque conductual. Vamos a ver el enfoque funcionalista. Ya se orienta a la obtención de los resultados, pero en ningún momento considera el proceso. Yo recuerdo en el texto de Frida Díaz Barriga,
y Monereo lo menciona en este ejemplo, ¿no? Cuando el docente, por ejemplo, el director quería saber si sus profesores estaban logrando aprendizajes, entonces él fácilmente los mandó a llamar a los tres y le dijo, ¿saben qué, colegas? Quiero que los tres hagan un solo mismo producto en sus aulas para identificar si es que están logrando los aprendizajes. Y bueno, les dijo, quiero que ustedes vayan a su salón y los alumnos elaboren un croquis de su aula. Y efectivamente los tres se fueron. El primero entró al salón y dijo, chicos, vamos a hacer algo interesante, y les diseñó el croquis del aula en la pizarra, y luego le dijo, bueno, cuidadosamente ahora ustedes van a realizar lo que yo he hecho, con mucho cuidado y fíjense, ¿no? Entonces, efectivamente los niños trabajaron y ya tienen los productos del croquis. El segundo profesor lo que hizo es, le dijo, jóvenes, vamos a hacer algo muy interesante, o chicos, ¿no? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a bajar al patio, por favor, con bastante cuidado y orden. Y efectivamente bajaron y le dijo, miren todo lo que ustedes observan. Entonces, identifiquen el patio, cómo está diseñado, más o menos la estructura de cómo muestra esta, ¿no? Entonces, después que bajaron al patio, lo subió a las aulas y les dijo, bien, así como ustedes han visto el patio del colegio, ahora yo quiero que ustedes diseñen el croquis de su aula. Eso hizo el profesor B. Y ya tenía los productos del croquis. Y el profesor C, ¿qué hizo? Dijo, jóvenes, vamos a hacer algo muy interesante el día de hoy. Y primero les mostró el croquis de una plaza, de su plaza, del lugar por donde ellos vivían, ¿no? Y efectivamente los estudiantes observaron y dijeron, profesor, se parece a la plaza que está aquí al costado. Claro, es que es la plaza. Profesor, ¿y por qué hay unas partes más gruesas que las otras? Es que unas son las avenidas y las otras son las calles, ¿no? Y luego le mostró otra imagen más del croquis de una habitación. Y el profesor, parece una cama. Sí, pues es una cama, ¿no? Y esas son las lámparas. Ok. Y luego les mostró otra imagen de un croquis de un estudiante que había hecho el año pasado sobre el aula. Entonces ya tenía los tres diseños en la pizarra y les dijo, bien, rápidamente quiero que ustedes observen y pongan todas las semejanzas y las diferencias que observan entre las tres imágenes. Luego que compartan por grupos, ¿cuál creen ustedes que podrían hacerlo ahora? Y de poder hacer ahora uno de esos tres de esas réplicas, quiero que pongan ahí qué instrumentos necesitan y si cuentan con esos instrumentos. Y efectivamente, después de los chicos de observar esas tres imágenes, pues ellos seleccionaron y dijeron, bueno, el que tenemos mayor conocimiento y los instrumentos, los medios aquí, es pues hacer el croquis del aula, ¿no? Y entonces diseñaron su croquis del aula y el profesor les iba orientando y les decía, fíjense las puertas, fíjense las ventanas, fíjense los tamaños, tengan en cuenta eso. Profesor, ¿y cómo sé las medidas? Utiliza otras herramientas, ¿cómo podrías medir? Si no tienes centímetro, ¿cómo podrías hacer? Entonces, efectivamente, después del tiempo ya terminaron su croquis y se lo entregaron. Muy bien, los tres profesores fueron a la dirección y el director dijo, a ver, entréguenme sus productos. Muy bien, colegas. Efectivamente, en este colegio sí se promueven los aprendizajes, porque yo estoy viendo aquí el resultado. Y los tres colegas me han traído los 25 croquis de cada aula. Pero ahí solamente estábamos en un enfoque funcional, porque solamente vimos el producto, pero no vimos el proceso. Entonces, ¿dónde hubo mayor desarrollo cognitivo? ¿Dónde hubo un desarrollo de manejo de otras capacidades y de otras habilidades, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que nos plantea Monereo en su texto, ¿no? Y también lo hace mención Frida Díaz Barriga. Luego, en el enfoque constructivista, que ya lo conocemos, ya hasta el cansancio inclusive, ¿no? Esto se trabaja, esto es el trabajo aquí de quien le corresponde, es específicamente al estudiante, ¿no? Él es el partícipe, el protagonista del trabajo y el profesor obviamente va monitoreando. Pero como les decía, aquí hay brechas que ver, porque si el estudiante, yo les digo por la especialidad de lengua, por ejemplo, el chico redacta el texto, ¿no? El estudiante redacta. ¿Cómo él se da cuenta que ha cometido errores si él no conoce más allá? Entonces, como que también hay una cierta desventaja en este punto. Por eso la labor del docente está en encaminar cómo el estudiante puede identificar la información que le falta o cómo el docente puede ayudar a identificar lo que a él le falta, ¿no? Y guiarle en un proceso metodológico. Este ya es uno de los últimos enfoques en el que ya se hace mención a la competencia, y esto lo menciona Tobón, ¿no? Es una perspectiva compleja, humanística y ética. Mire qué lejos nos queda cuando hablamos ya de lo ético. O sea, no solamente basta el saber hacer, el conocer, ¿no? Y el trabajar en equipo, ¿no? Con los demás,
sino es saber actuar a nivel social con ética. Entonces, habremos muchos docentes que de repente conozcamos muy bien nuestro tema, seamos buenos profesionales, entre comillas, de información, pero como personas, ahí de repente nos quedemos en el camino, ¿no? Porque el ser competente involucra todo esto, ¿no? Las competencias como procesos complejos de actuación ante actividades y problemas personales, sociales, ambientales, laborales, científicos y culturales, ¿no? Y entonces cuando hablamos esto, yo lo veo bastante complejo, valga la redundancia, ¿no? Como su nombre lo menciona, pues es una complejidad, ¿no? El otro es tener en cuenta el compromiso ético, busca la realización personal, la calidad de vida, el desarrollo social y económico sostenible en equilibrio con el ambiente inclusive, ¿no? Aquí Argudín nos pone un incremento más, inclusive nos dice, ¿no?, que se debe tener un compromiso social. Entonces ese compromiso social ya no solamente va desde mi compromiso personal, sino va a mi entorno local, inmediato, pero también mucho más macro, como es ya la sociedad, ¿no? Y cuando nosotros hablamos en el aspecto educativo aquí como docentes, como formadores docentes, no solamente ver a estos docentes, estos futuros docentes, los estudiantes que están formándose para egresar como docentes, sino imagínate, involucra un aspecto mucho más macro, ¿no? Cuando ya salen a trabajar en las instituciones educativas y de la gran responsabilidad y el compromiso social que se tiene, porque cada estudiante que egresa aquí va a tener mínimamente, si es de primaria inicial, va a tener mínimamente 35 niños a su cargo. Y si es un profesor de secundaria, va a tener alrededor de 200 estudiantes, si es que no labora en otra institución además, ¿no? Entonces involucra un compromiso mucho más complejo. Siguiente, entonces ahora ya entramos un poco a los tipos de competencias profesionales. Al respecto, Medina y Barquero nos dice, hay dos principios fundamentales de las competencias profesionales, ¿no? La competencia integra conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que se demuestran en la acción a través de un desempeño eficiente en un determinado contexto. Obvio. Entonces, cuando los estudiantes, por ejemplo, van a las aulas ya no solamente dentro de su práctica pedagógica, sino ya cuando van a trabajar en el aula, muchos de los estudiantes no saben cómo actuar. Entonces, ¿cuáles han sido las competencias? Ayer tuvimos una conversación, una entrevista con los del Ministerio de Educación que vinieron, porque el Ministerio de Educación pretende hacer un perfil para la formación de formadores, y me preguntaban si realmente un formador de formador podría ser un profesor de educación básica regular, o tendría que ser un profesor universitario. Y entonces quedamos mucho en cuestionamiento, ¿no? Yo le decía, se imaginan, nuestros chicos salen de aquí, de la universidad, los estudiantes egresaron en el 2018. Ahorita hay un concurso en julio, va a haber el concurso para contrato en el ministerio. ¿Y cuáles son los puntos básicos que se teman o que se tocan, o las dimensiones? Uno de ellos es la comprensión lectora. ¿Cómo es posible que 5 años de educación universitaria y tengan que estar preparándose para un examen de comprensión, por ejemplo? Al igual que en matemática también, y conocimientos pedagógicos y didácticos. Se supone que ellos ya no deberían, como la colega que me antecede y mencionaba, ¿no? Se supone que ya no, sí pues, pero en la práctica no se ejecuta realmente. Entonces, los cursos que nosotros, por ejemplo, desde nuestra facultad, los que se enseñan y que atendemos a toda la universidad, que están en lenguaje y comunicación 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, realmente esos 4 cursos te dan esa riqueza, esa posibilidad, ese desarrollo de esa competencia en la oralidad y en la escritura. Sales con ese conjunto, ya, olvídate de las competencias si es muy trillado o no nos gusta. Salen con ese conjunto de habilidades o capacidades, están en condiciones de poder escribir un texto, todos, porque todos llevan a nivel de como curso general. Entonces, aquí el punto es bastante álgido, ¿no? Y que nos compromete a todos como maestros, sobre todo cantuteños, ¿no? La competencia no existe independientemente de una actividad, se relaciona siempre a una situación concreta, ¿no? Efectivamente, o sea, si yo sé hacer algo, tengo que ver en esencia cómo lo hago, ¿no? Tengo que enseñarte, ¿no? Sé bailar, mira, bailo. Yo sé cantar, canta. Yo sé dibujar, dibuja. Yo sé pintar, pinta. Yo sé escribir, escribe. Yo sé hablar, habla.
Entonces, la competencia, por eso cuando nos hablaba la semana pasada, una de las ponentes que fue invitada a hablar sobre el enfoque por competencias, ¿no? Un currículo por competencias, claro, es bastante complejo porque te imaginas tener que diseñar y nosotros tener que construir las competencias de cada área, o sea, de cada asignatura, construir esas competencias y que realmente se vean identificadas en los procesos y que cuando termine ese dictado de esa asignatura, el estudiante sí te diga que sí sabe hacer lo que dice en esa asignatura. Entonces, es bastante comprometedor este tipo denominado competencia, ¿no? Que de repente en un tema empresarial, en un tema maquinario, en un tema motor, sí de repente se vea. Pero cuando hablamos, por ejemplo, ya de otros temas, como por ejemplo la escritura, como por ejemplo la oralidad, es bastante complejo. Muy bien, en las competencias investigativas, Roja nos dice, este tema ya se viene trabajando desde muchos años. Tal vez no con esa denominación, pero siempre lo hemos venido desarrollando como ese conjunto de capacidades o las habilidades, ¿no? Y las competencias investigativas deben tener ese soporte, fundamentos filosóficos, fundamentos epistemológicos, fundamentos metodológicos, fundamentos técnicos e instrumentales. Porque no solamente basta esa construcción que yo tenga, ¿no? Ese principio que yo tenga, sino también tiene que ver con esta parte metodológica, o sea, cómo llego. O sea, cada paradigma, cada enfoque educativo que viene a nosotros, a veces viene solamente cargado del enfoque netamente teórico, pero no nos dicen finalmente cómo se va a ejecutar en la práctica. Y esa es una de las debilidades que podemos ver en el plano educativo. El cómo. Se sabe, se conoce, pero el detalle es el cómo. ¿No? Cuando los chicos, por ejemplo, estudiantes vienen y me preguntan, profesora Gloria, quiero que en mi vida voy a hacer una sesión de aprendizaje, listo, ¿cuál es el tema? Profesora, tal competencia, etcétera, capacidad. ¿Cuál es el tema en sí? Que los chicos, los estudiantes de básica regular identifiquen, por ejemplo, la idea principal. Listo, bien. ¿Cómo haces para que identifiquen la idea principal, por ejemplo? ¿Cómo haces? Ahí está el reto. El cómo es una de las debilidades, o sea, el aspecto metodológico, el aspecto didáctico, ¿no? Y el fundamento técnico instrumental, ¿no? O sea, los instrumentos, al igual que la parte metodológica, los instrumentos también son de gran soporte para poder considerar como un fundamento, ¿no? Muy bien, la competencia investigativa profesional requiere básicamente de dos grandes dimensiones: las habilidades de investigación y el manejo de herramientas. ¿Por qué? Porque estas nos van a permitir diseñar, plantear, ejecutar proyectos de investigación, ¿no? ¿Realmente los estudiantes diseñan un proyecto de investigación? Yo les comento nada más como una cuestión entre nos, ¿no? Aunque están filmando, ¿no? Pero acá entre nos, yo tengo la práctica en la comunidad, ¿no? Los chicos que están en el 10º ciclo, o sea, ya están a puertas de irse de la universidad y no saben diseñar un proyecto. Ni siquiera de investigación, estamos hablando de un proyecto educativo. Entonces, 9 ciclos han llevado investigación, han llevado tesis 1, tesis 2, tesis 3, han llevado metodología de la investigación, han llevado además proyectos educativos, han llevado planificación curricular, han llevado didáctica en sus áreas, dependientemente de cada especialidad que sean, pero no pueden diseñar ese proyecto. Entonces, para eso justamente, o sea, este manejo que debe tener el estudiante, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de solucionar problemas, ¿no? Y retroalimentar su práctica profesional. Esa es la intención de trabajar la competencia investigativa profesional. De que cuando él vaya a un lugar, a un contexto, a desempeñarse como tal, ¿no? Más allá de ser docente, cualquier tipo de profesión que tenga, es que encuentra un problema y cómo va a solucionarlo. Y mira, si tú ya saliste con el enfoque por competencia, ¿tú competente en qué eres, no? Y eso yo un poco cuestionaba también al currículo nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevamos 12 años de enfoque por competencias y los estudiantes son competentes. Entonces, más allá del término competencia, pongámoslos un término mucho más entre nos para entendernos, si manejan ese conjunto de capacidades o ese conjunto de habilidades, ¿no? Muy bien, en las competencias ahora investigativas ya en plano de educación y apuntando, voy a centrarme un poquito al plano ya educativo porque eso nos compromete a nosotros. Tenemos las habilidades básicas, miren, las cognitivas,
el uso de herramientas tecnológicas y el manejo de valores. Ahí está la ética, entra, definitivamente. Definitivamente, porque si tú haces un plagio, estás yendo en contra, pues. No estás citando correctamente, entre comillas, te estás llevando una idea que no es tuya, un conocimiento, una información, ¿no? Entonces vamos a ver, las cognitivas. ¿Realmente están preparados los futuros profesionales a ser buenos observadores? Hay chicos que no ven, miran pero no ven. Se han puesto en algún momento a observar a estos estudiantes en las aulas, cuáles son las actividades recurrentes que se muestran en cuanto a su disciplina, en cuanto a manejo de información, en cuanto a integración, en cuanto a colaboración, a cualquier tema. ¿Han observado o solamente van y dictan la clase? ¿No? Y esto es un mea culpa para todos, porque inclusive los profesores de educación básica regular, teniendo este dominio de competencias investigativas desde la formación docente, ya tendrían ese empoderados, ese conjunto de conocimientos, ¿no? E información y manejo esa de competencia para que cuando vayan a las aulas ya puedan resolver problemas. Análisis, síntesis, ¿no? Y en esa síntesis es bastante paradójico, inclusive comentar cuando le decimos al chico sintetiza. Y síntesis, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo se construye una síntesis? Y cuando el chico quiere sintetizar, a veces hasta hace a la misma cantidad que el texto, ¿no? O como podemos decir, sintetiza la ponencia de hoy, por ejemplo, ¿no? Sintetiza la ponencia de ayer y nos pasamos 15 minutos hablando, ¿no? ¿Dónde está la capacidad de síntesis? La capacidad de integración de la información. La sistematización que... Este ha sido un trabajo bastante óptimo, me parece, esto de la sistematización, trabajar a nivel de investigación cualitativa. Si le enseñamos a los chicos a aprender a sistematizar la información, no se imaginan lo que estamos identificando, ¿no? Aprender a hacer entrevistas, ¿no? Recoger información y que ellos después vean, porque si no tienes el manejo, el dominio de estas competencias digitales también, para trabajar, por ejemplo, este programa de Atlas T, que trabaja en la investigación cualitativa, ya si no puedes, si no tienes, lo puedes hacer manual, porque registras toda la información que te van dando y entonces en la noche te sientas y empiezas a ver cuál es lo que más se va repitiendo para que vayas identificando, vas categorizando la información. Pero esa es una práctica que los chicos tampoco la hacen, los estudiantes tampoco la realizan, ¿no? Y evaluar, ¿no? Evaluar a veces suena hasta monótono y muchas veces nos ha sonado un poco tedioso. Ay, evaluación, la metaevaluación. Pero cuán importante es evaluar, no solamente para saber el producto que tienes, sino es que cómo lo obtuviste, las dificultades que tuviste para obtener, así como las potencialidades que tú también has requerido para llegar a ese producto. Y que esta evaluación te permita para mejorar, para no solamente ver de que no depende del currículo, no depende del estudiante, no depende la infraestructura, no depende el ambiente, no depende la alimentación, no depende necesariamente de mí. Entonces, ¿de quién depende? Para eso te sirve la evaluación, hacer un proceso reflexivo, una retrospección. O sea, qué interesante sería que nuestros estudiantes cuando empiezan su práctica se sienten todas las noches y después que ellos han realizado su práctica, escriban todo lo que han podido encontrar. Y entonces eso les permita para mejorar. Y cuando hablamos de nosotros de las competencias investigativas aquí en las aulas también, igual. Los profesores a veces solemos ser muy catedráticos, ¿no? La cátedra, ¿no? El dar, pero cuánto realmente recepciona el estudiante y cuánto está aprendiendo. ¿Qué tiempo le has dado tú para que él evidencie o muestre que sí está aprendiendo lo que tú le estás diciendo o la información? O no solamente lo que tú le das, sino que aprenda a discrepar, ¿no? Y eso creo que es una de las intervenciones mencionaba el maestro, ¿no? No solamente estamos para aceptar, y eso me parece interesantísimo, hacer contestatario, pero hacer contestatario ¿de qué? Y entonces ahí viene otro punto que entramos a tallar, que es la argumentación, ¿no? Porque no solamente puedes tú plantear una tesis, no tienes que tener tus fundamentos y tus soportes teóricos ahí, ¿no?
solución de problemas y toma de decisiones, ¿no? Un buen trabajo que realizó Román Martiniano ya por los años 2002, cuando trabajó para el Ministerio de Educación también, pero que creo que finalmente los maestros no se terminó de comprender lo que eran estas 4 capacidades fundamentales, como era la toma de decisiones, la solución de problemas, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y recuerdo que en aquel entonces nos decían, selecciona solo uno de esos, selecciona solo uno para que trabajes en el aula. Yo decía, pero ¿cómo es que solo uno? Pero si las 4 se ponen de manera recurrente para poder solucionar una acción. Es decir, para tú tomar una decisión has tenido que tener un pensamiento creativo, un pensamiento crítico. Y si tomas la decisión es para solucionar un problema, pues eso es obvio. Entonces, ¿por qué tendrías que seleccionar solo uno cuando las 4 son las que se ponen de manera articulada como un engranaje para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es ese manejo de estas habilidades básicas como son las cognitivas? Luego tenemos el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Y esto les puse adrede aquí solamente esto porque esto ya quedó hasta obsoleto, colegas. Imagínense cuando a veces vemos en los cursos que a veces brindan capacitación, dicen, no, manejo de TICs. ¿Y qué te enseñan? Word, Excel. Eso no es manejo de TICs, ¿no? Y nos llevaría un poco a reflexionar qué son las TICs, qué son las TACs, ¿no? Y toda la información nueva que vamos obteniendo y cuando el estudiante va a buscar, va a hacer su trabajo de investigación, pues esto solamente queda para su presentación. La doctora que habló en la mañana nos hablaba mucho del protocolo. Mire, el protocolo es una de las competencias investigativas. O sea, después que has investigado todo, recién vas a ponerlo en práctica ya y a trabajar. Y bueno, y finalmente uno diría, pero yo no me hago problema, mejor le doy a uno, le pago a alguien para que ya lo digite, lo haga, ¿no? Pero en esencia, lo anterior, lo antes de ello, ¿qué es? Esa es la competencia investigativa, o sea, ¿quién hizo el proyecto? ¿Quién hizo esa investigación? Y es que debemos conocer también esa información, ¿por qué? Porque el estadista se pudo confundir, se pudo equivocar. Y entonces requiere que tú también tengas ese, tal vez no el dominio, pero sí el conocimiento y el manejo de estas herramientas tecnológicas. Incluso cuando hablamos de herramientas tecnológicas, en la búsqueda de la información, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El manejo de valores, ¿no? El trabajo en equipo, la responsabilidad, la perseverancia, porque si hablamos dentro de un enfoque por competencias, estamos hablando de que se tiene que trabajar de una manera colaborativa, cooperativa, colectiva, ¿no? Comunicación oral y escrita, y esta es una de las grandes debilidades y que sería bueno, conversaba con el maestro, con el doctor, con el vicerrector, decía qué interesante sería, doctor. Nosotros propusimos el año pasado ya tratar de hacer, por ejemplo, cursos de inducción o talleres de redacción de textos académicos, por ejemplo, ¿no? O sea, enseñar al estudiante a cómo redactar un texto, a cómo construir sus párrafos, cómo construir sus oraciones, porque no solamente va de que tú comprendas el texto. La comprensión y la producción es una dicotomía que están entrelazadas. Tú vas a comprender en la medida que produzcas el texto y vas a producir en la medida que hayas comprendido el texto, así como el hablar y el escuchar, ¿no? Que son habilidades indisolubles, ¿no? Y fundamental. Entonces, aparte de comprender textos, de escribir textos expositivos y argumentativos que no los vemos, colegas. Los chicos no redactan textos, leen sí, porque nosotros les damos los separatas para que lean, pero les hemos enseñado a cómo es un texto expositivo y que ellos redacten un texto expositivo, que encuentren esta unión, ¿no? Miriam Álvarez nos habla de el punto de encuentro entre la exposición y la argumentación, que es el ensayo. Hacen ensayos, pero es que imagínense, o sea, como docentes hacemos ensayos y cuando hacemos ensayos estamos hablando de un texto de 15 páginas, 15 páginas. Y los estudiantes realmente construyen una página para empezar. La introducción nada más del proyecto de investigación, solo la introducción o el planteamiento del problema, que redacten esos 3 párrafos. Entonces, si no dominan estas competencias básicas, no van a poder pasar al siguiente punto, que es la redacción de textos académicos. Y cuando hablamos de textos académicos son textos formales. No estoy en contra de los textos literarios, pero cuando hablamos de universidad, de superior universitaria, tenemos que enfocarnos en los textos académicos. Y los textos académicos son los textos formales. Y los textos formales tienen una característica básica, fundamental.
No tienen subjetividad, son concretos, son específicos, son directos, tienen soporte científico. No puede quedar nada más en el que me han dicho, me han contado, ¿no? Sino quién te ha dicho, quién te ha contado, cuál es el autor, ¿no? Entonces, bueno, y luego que es el otro punto que la maestra ha hablado de los protocolos, ¿no? Las normas ya estandarizadas. Si bien es cierto, tenemos una norma que nos regulariza, porque para eso sirve la norma, para regularizar, ¿no? Para ordenar, para sistematizar, si no todos hablarían cada quien en su idioma, ¿no? Entonces, qué interesante si ustedes van a las páginas, por ejemplo, de Scopus, Cielo, ¿no? Entran a las páginas, todos los artículos van a tener la misma estructura, porque todos siguen el mismo formato, ¿no? Luego tenemos, pues, una de las competencias, estas son las básicas, colegas, y creo que no hemos llegado ni a las básicas, ¿no? Estas son las básicas, ahora vamos a la especializada, ¿no? ¿Qué compromete? O sea, ¿qué producto contiene en sí la redacción de un artículo o tesis, ¿no? Y esa redacción de un artículo no es un trabajo sencillo si es que no se ha pasado por esta antesala, ¿no? Por ese dominio de competencias básicas, ¿no? Y esta especializada, ahora voy a rápidamente de una por una a ver. Tenemos el dominio técnico, también el básico y el especializado, ¿no? En el dominio básico, ¿no? Profesora, no encuentro libros sobre el tema que estoy investigando. Según ellos no encuentran libros. Los libros en soporte físico sí es bueno, está bien, porque es el contacto también y tiene mayor información, pero también los textos en soporte digital son interesantes y tú puedes tener en un equipo varios textos. Pero a veces te dicen, profesora, pero ¿cómo sé que esa información es buena? Porque como usted misma dice que en Google no todo es bueno, es que claro, saben buscar información, sabes cómo entrar a las páginas donde se produzcan, donde se realicen investigaciones y estén las últimas investigaciones, sabes cómo ingresar, sabes utilizar los links, sabes cuáles son las revistas últimas. Entonces, ahí está la búsqueda de la información, de elaborar estas fichas que ya hasta ya nos queda un poco obsoleto, pero que sí son necesarias y fundamentales, ¿no? Porque el pensamiento se nos va, de la memoria es frágil. Lo que queda registrado les queda a los chicos y eso también les permite ampliar el marco teórico. Seleccionar material bibliográfico de internet y verificar, o sea, seleccionar, o sea, esta es una capacidad, ¿no? Seleccionar, no es extraer, es seleccionar. Extraes y ahora selecciona. Extrajiste 5, 6 o 10 textos, listo, ¿cuáles ahora tú los seleccionas que son válidos para ti? ¿Cuál es el filtro que tú lo vas a pasar para decir que es copia, no es copia? Y vamos a encontrar mucha información en internet. Yo siempre me acuerdo porque este tema siempre me ha seguido de las estrategias del aprendizaje y de enseñanza. Y la verdad no sabía quién copió a quién, porque el mismo párrafo se encuentra en más de 20 textos. Y no sabe quién copió a quién. Son fechas distintas. Yo he tratado de buscar información de quién ha sido uno de los promotores, el pionero en todo caso, que primero citó, y de ahí todos han copiado y pegado, ¿no? Entonces, esas son el dominio técnico básico, y aquí compromete el dominio de las competencias digitales, ¿no? Y el especializado ya es conocer las pautas básicas para redactar. Le he puesto como primero, porque si no sabes redactar, ¿cómo vas a pasar a todos los demás puntos, ¿no? Que es el marco teórico, la metodología, el resultado, la discusión, etcétera. Vamos a pasar uno por una hora. Maestro Javier, gracias. El marco teórico, ¿no? Y buscar información de vanguardia sobre el tema de estudio. Claro, que si bien es cierto, no podemos dejar una información básica y fundamental que sí es necesaria, ¿no? Porque tampoco decir de los últimos 5 años nada más, sí necesitas una información básica y fundamental, obvio, pero también para dar soporte a tu trabajo de investigación necesitas una información actualizada. Vemos que los conocimientos, los cambios son tan vertiginosos de que el conocimiento que teníamos hace 4, 5, 6, 10 años va evolucionando, va cambiando, ¿no? Entonces va a un punto ese, seleccionar información clásica sobre el tema de estudio, conoce de modelos teóricos que dan explicación al tema de estudio. Muchos jóvenes hacen el proyecto de investigación y no saben dentro de qué enfoque están colocando su investigación. Desconocen. ¿Cuál es el paradigma que trabaja? ¿Qué paradigma? ¿Qué enfoque? ¿Qué enfoque? ¿No? Entonces, ese es el manejo de estas competencias, ¿no? Compara entre planteamientos, posturas y autores, ¿no? Entonces, como le decía, los jóvenes se acercan y dicen, no, profesora, pero de comprensión de lectura hay N autores la clasificación y todo lo voy a poner en mi proyecto de investigación. ¿Ves cuán importante? ¿Todo vas a colocarlo? No, vas a
tomar como referencia algunos, pero te centras en uno o dos sobre lo que tú vas a abordar tu trabajo de investigación. Pues ese dominio de esas competencias son las que los docentes debemos orientarles. Entramos a la parte metodológica, ¿no? Plantea un problema de investigación, ¿no? Un poco sarcástico, pero yo recuerdo que cuando pregunté, profesora, cuando era estudiante, ¿no? ¿Qué es un problema? Y la maestra me dijo, el problema es el problema, pues. Ese es el problema. Pero ¿cómo lo redacto? ¿Cómo lo construyo? Ese ya es tu problema, ¿no? Y todavía se sigue manejando, porque si no sabemos, primero, identificar, o sea, qué técnicas utilizar, qué técnicas. El FODA ya está hasta el cansancio, pero también hay otras metodologías, la técnica Delphi, por ejemplo. No se imparte, no se comparte, no se difunde, queda en la nada. O sea, finalmente, todo lo que los estudiantes estén planteando sus trabajos de investigación, empiecen a propiciar, a promover, a difundir espacios donde se puedan intercambiar todo lo que ellos recogen a partir de los problemas que han observado y de las probables respuestas y probables soluciones que planteen, ¿no? Y no solamente es difundir y compartir lo que me salió bien, ¿no? Sino también lo que me salió mal. O sea, es la importancia, debemos terminar acá, colegas, en que nuestros estudiantes intervengan en estos congresos. Y que cuando los estudiantes, porque siempre vemos una cuestión recurrente, ¿no? Que todos los años piden salir a los congresos, pero van asistentes. La idea sería propiciar, anda como ponente, Y entonces la universidad sería un gancho, ¿no? Un puente que les empodere. Y caramba, y estos estudiantes, y ya no estemos viendo los problemas tantos pedagógicos, sencillos, cuando los estudiantes podrían proponer ese trabajo. Pero voy a terminar con esta frase, porque este dominio de competencias investigativas del estudiante va a depender de las competencias investigativas del maestro. Si el maestro no domina las competencias investigativas, es obvio que el estudiante va a tener esas falencias, ¿no? Entonces, nadie da lo que no tiene. Muchísimas gracias.